¿Qué nos hizo emigrar a otro país? Definitivamente todos llevamos dentro un espíritu emprendedor, al menos esa es mi opinión. El problema es que muchas veces no nos atrevemos por miedo al fracaso, al que dirán o simplemente por el recuerdo de una experiencia negativa del pasado. Fue pensar con perspectiva lo que nos hizo irnos de Monterrey. Creo que en ese momento ni siquiera teníamos muy claro el objetivo. Obviamente queríamos ganar dinero, pero más deseábamos apoyar a la familia, que tuviera una mejor calidad de vida y que no volviéramos a pasar por una crisis económica. Estoy seguro que, sin darnos cuenta, el miedo a las deudas, a la incertidumbre, a estar de nuevo a punto de perder todo, me movía de forma importante. No hacía mucho que apenas habíamos salido de un tsunami de compromisos, el cual nos tomó varios años superar. Por otra parte, Gaby y yo estábamos aún en nuestro periodo de luna de miel. Siempre pensábamos que las cosas saldrían bien y que yo venía de un ascenso meteórico en mi trabajo. Traíamos la confianza a tope. Y cuando me llegó la idea de intentar un negocio en Houston, no lo pensamos demasiado. Me acuerdo claramente las palabras de Gaby. Si quieres, vamos. Yo no soy de aquí, así que no me dolerá tanto como a ti. Me mintió. A ambos se nos hizo muy complicado desprendernos de amigos y familia, de la ciudad y la comida, de tantas cosas. Aunque esto, a la larga, acabó por ayudarnos a desarrollar un área de oportunidad comercial que contaré en detalle más adelante. Así que renuncié a mi puesto de gerente general y para sorpresa de todos nos mudamos a Houston. Vivíamos en un buen departamento en Monterrey, en buena zona, sin lujos, pero muy confortante, y lo cambiamos por las incomodidades de una casa rodante. No era fácil. Aún recuerdo que al principio llegamos a dormir en el camarote del camión de un cliente mientras nos establecíamos adecuadamente. Estas bonitas anécdotas ahora parecen un sueño. Nuestro plan inicial era venir y trabajar unos 5 años, ahorrar dinero y volver a México a buscar nuevamente empleo, pero con un capital quizá para comprar una casa. El imprevisto fue que nunca pensamos que nos apasionaríamos tanto con el negocio que estaba por arrancar y que nos hizo quedar cada vez más tiempo. Tenemos ya casi 19 años de establecidos en Estados Unidos y lejano vemos el retorno. Dado que por años estuvimos viajando los fines de semana a Houston y que desde que nací había estado escuchando hablar de camiones en la familia, fuimos parando las antenas y poniendo cada vez más atención en el tema de los servicios del transporte. La verdad es que no existió mucha planeación. Solo decidimos un día ver la forma de inaugurar un taller mecánico para camiones. Nuestra experiencia era principalmente en el área de mantenimiento correctivo, es decir, diagnosticar, reparar y cambiar piezas dañadas en los camiones. Y decidimos asociarnos con una persona con amplia experiencia en realizar cambios de aceite a camiones, el servicio por excelencia. Este socio llevaba ya años trabajando en diferentes lugares, por lo que lo conocía en el medio y en teoría le sería más sencillo atraer clientes. Los owner operators. La industria del transporte en Estados Unidos tiene la peculiaridad que cuenta con una gran fuerza laboral de owner operators, el hombre camión como se le conoce a México. Son choferes u operadores que a la vez son dueños de su propio vehículo. Es así como pueden generar más ingresos y en teoría tornarse más rentables, o al menos eso es lo que sienten y piensan. En el país vecino existe desde hace años un déficit importante de choferes. Según la Asociación Americana de Transportistas, ATA, por sus siglas en inglés, desde 2005, año en el que se comenzó a documentar esta escasez de conductores de camiones pesados, el problema se ha agravado e incluso se espera que siga creciendo en la presente década. Entre las consecuencias que ello ocasiona, destaca la gran rotación de personal, motivando a las grandes compañías de transporte a pelearse en el mercado laboral por esos operadores, ofreciendo mejores salarios y prestaciones y a la vez elevando su condición socioeconómica. Con excepción de los años de la crisis hipotecaria en 2008 y 2009, este déficit continuó intensificándose sin interrupción hasta 2019, aunque seguramente durante la pandemia actual se frenó. Al recuperarse la economía, la tendencia se ha reanudado y agravado. Uno de los factores que ha ocasionado este déficit, además del crecimiento de la economía de los volúmenes de carga, es que los choferes que se van retirando por edad no son reemplazados por otros más jóvenes debido a que a las nuevas generaciones no les atrae este tipo de ocupación. La consecuencia más notable, por supuesto, es el aumento en la edad promedio de los operadores. Si adicionalmente analizáramos no solo la cantidad, sino también la calidad y preparación de los choferes, la situación se vuelve aún más complicada, porque existe una gran cantidad de operadores sin la correcta capacitación y experiencia en la industria, creando otros efectos secundarios negativos como inseguridad en la carretera y costos adicionales por primas de seguros más elevadas. Una manera de convencer a estos operadores es asignarles una unidad nueva o seminueva, que sea más cómoda y confiable, tomando en cuenta que los conductores cobran principalmente por milla recorrida. Obviamente, no les resultaría muy agradable sufrir descomposturas en la carretera que les hagan perder horas o hasta días.
Esto ocasiona que las grandes compañías estén continuamente invirtiendo grandes sumas en renovar sus unidades, en muchas ocasiones a través de esquemas de leasing o arrendamiento, en los que, después de un periodo, la compañía entrega el camión y renta uno nuevo. Según la Asociación Nacional de Equipos de Camiones, NTEA por sus siglas en inglés, las grandes flotillas típicamente reemplazan sus vehículos cada 3 años. Aquí, en cierta forma, se genera otra industria, la reventa de unidades seminuevas. Camiones con muchas millas recorridas, pero de modelos en buen estado y muy recientes, que a simple vista enamoran a compradores, pero que ocultan importantes problemas de mantenimiento. Obviamente estas unidades se ofrecen a precios mucho más accesibles, pues los vehículos se deprecian muy rápido. Según un estudio publicado por equipmentwatch.com, en aproximadamente 2 años y medio, un camión habrá perdido el 50% de su valor y casi el 70% después de los primeros 5 años. Es aquí donde aparece el llamado a realizar el sueño americano de los conductores de camiones pesados. Al darse cuenta de que las compañías donde trabajan generan importantes beneficios económicos por la operación de transporte, buscan llevar a cabo su propio emprendimiento. Conducir un camión por las carreteras de Estados Unidos no es una ocupación fácil si pensamos en la gran cantidad de horas que los choferes pasan en soledad manejando una unidad, antes de poder entablar plática cara a cara con otro ser humano. Entonces, cuando se detienen a reabastecer combustible o a comer algo, no es complicado toparse con alguien con deseos de conversar. Y es durante esas interacciones cuando fluye la información. Es muy común escuchar la historia de cómo desde que compré mi camión propio comencé a ganar muchos miles de dólares más a la semana. Hasta cierto punto, esto es una gran falacia porque muchos no saben evaluar comparativamente lo que recibían de pago como empleados ante lo que logran ahora con su micronegocio, operando su propio vehículo. Lo importante aquí son las palabras seductoras que incitan a ese empleado a independizarse. Y con algo de dinero ahorrado empieza la búsqueda de un camión usado en los innumerables lotes que existen de vehículos buenos, bonitos y baratos. No hay que olvidar la disponibilidad de crédito que manifiesta la economía estadounidense, además de tasas de interés tradicionalmente bajas en comparación con las de los países latinoamericanos. Entonces, con relativa facilidad, esta persona cumple su sueño de adquirir un camión e independizarse. Ante la tremenda escasez de choferes, se crearon compañías de transporte que ya no son propietarios de las unidades, sino que contratan a estos hombre camión para que transporte la carga de sus clientes. Estas empresas, en ocasiones, solo reportan a los remolques como parte de sus activos. Como sea, lo más importante es que son estas compañías transportadoras quien tiene la carga, la cual consiguen de diversos contratos. En cierta forma, dichas empresas externalizan los mayores gastos de operación al contratar a estos microempresarios. En información que publica la Asociación de Hombres Camión y Choferes Independientes, la OOIDA, por sus siglas en inglés, se estima que existen 3.6 millones de camiones pesados clase 8 en Estados Unidos y que alrededor del 22% pertenecen a microempresas de transporte que poseen entre 1 y 6 unidades, existiendo casi 500,000 en el país. Estos owner operators se vuelven algo similar al Uber del transporte de carga, aunque sin contar con una aplicación digital. En muchas ocasiones la carga es conseguida por un agente o broker que la asigna al mejor postor. Es aquí donde se crea un nicho de mercado y una tremenda oportunidad dentro del sector. Como se mencionó anteriormente, las grandes flotillas reemplazan sus unidades a los pocos años, pero lo interesante es que durante ese periodo, al ser nuevos los vehículos, las actividades de mantenimiento son prácticamente inexistentes. Se limitan a trabajos muy específicos como cambios de aceite al motor o reemplazos de neumáticos. Así pues, las pequeñas flotillas o el hombre camión adquieren unidades con varios cientos de miles de millas recorridas, con importantes necesidades de reparación y vicios ocultos en vehículos aparentemente nuevos o seminuevos. Entonces, así como aparecen cientos de miles de microtransportistas, también surge un sinnúmero de proveedores que prestan servicios a esta industria. La ventaja consiste en que es relativamente fácil conseguir algunos clientes, ya que los owner operators siempre buscan nuevas opciones para reducir los tremendos gastos de mantenimiento a los que sorpresivamente se pueden enfrentar. No se requiere un gran trabajo de ventas ni participar en subastas o licitaciones con las grandes compañías. Solo son necesarios la promoción y el ofrecimiento de servicios directamente a quienes están a cargo de tomar decisiones. En este caso, los dueños de una sola unidad.
Identificada la oportunidad, decidimos abrir nuestra primera sociedad. En visita a un taller existente, conocimos una persona que tenía deseos de independizarse, mas no se atrevía a realizarlo por su cuenta. Además, la falta de capital no le ayudaba. Se decidió formar una sociedad, pero diría yo, de forma un tanto inocente. No se estableció legalmente, sino que trabajaríamos por un tiempo a su nombre. Nosotros no teníamos la más mínima idea de cómo se constituía legalmente un negocio, y no lo sabríamos sino hasta varios años después. Con el escaso capital inicial que mi familia tenía disponible, se compraron algunas herramientas, equipos, refacciones, así como inventarios de aceite. El socio conocía a unos americanos que tenían diversos negocios y propiedades en una buena zona, y rentó un terreno. Ahí se construyó un techo, un piso, un cemento, un contenedor marítimo usado como almacén de herramientas. Después de contratar a un tío mío carpintero que nos fabricó una mini oficina de madera, arrancaron nuestras operaciones. Básicamente se copió el modelo de negocios de los demás talleres en Houston. Ofrecíamos más o menos los mismos niveles de precios, quizá ligeramente más bajos, y pusimos en práctica algunas ideas sobre cómo tratar a los clientes. Nuestra prioridad en ese momento no era diferenciar el negocio, sino obtener ingresos para sobrevivir. Poco a poco se fueron contratando mecánicos y ayudantes. Los clientes empezaron a llegar y el proyecto empezó a florecer. Muchas veces me he puesto a pensar cómo y por qué es que los clientes hispanos deciden ir a un pequeño negocio recién establecido. Por una parte, quiero ser muy optimista y suponer que de alguna manera nos queremos ayudar unos a otros, que la gran mayoría de los hispanos han sufrido para venir a este país, para encontrar un trabajo y mejorar su calidad de vida, y que eso hace que sintamos compasión de quien está arrancando y de una manera genuina estemos dispuestos a brindar apoyo. Alguna vez escuché a mi amigo Javi decir que el acto de ayudar al prójimo es en realidad un acto egoísta. Lo hacemos no tanto por ayudar, sino porque nosotros queremos sentirnos bien. Por otra parte, he llegado a pensar que los latinos pretendemos sentirnos superiores a los demás. Han sido tantas las generaciones a través de las cuales hemos vivido oprimidos, la mayoría en situación de pobreza, que cuando tenemos un negocio, aunque sea minúsculo, pero a su vez un poco más grande que el de nuestros semejantes, sentimos tener cierto poder sobre los demás. He tratado a cientos o miles de choferes desde que abrimos el primer negocio. Y creo que muchos clientes, sobre todo los latinos, somos un poco soberbios. Con una mentalidad algo así como, si yo soy tu cliente y tú me ofreces un servicio, entonces yo soy mejor o más poderoso que tú porque tu negocio depende de mí. Después de casi 20 años viviendo en Estados Unidos, he visto cómo los blancos anglosajones se apoyan entre sí y la población afroamericana o negra se protege mutuamente. Los asiáticos, especialmente de origen indio o pakistaní, son dueños de muchas gasolineras. Alguna vez le pregunté a un amigo propietario de un negocio por qué ocurría esto y me explicaba, cuando llegué, la comunidad me dio primero empleo y después me ofreció apoyos para ser dueño de mi propio negocio. De la misma manera, cuando alguien más viene, soy yo quien está obligado a ayudarlo. Me disculpo de antemano, pero esto no es fácil de escuchar entre nosotros los hispanos en Estados Unidos. El mal chiste de latina con cangrejos mexicanos que pueden quedarse destapada y que no se saldrán porque se jalarán unos a otros para mantenerse abajo y evitar el éxito ajeno, parece que es real. Competimos entre nosotros en lugar de cooperar. En muchas ocasiones es frustrante esto de pasar por encima de otro con tal de crecer. No dudo que empezamos a conseguir clientes porque, por una parte, querían ayudarnos, por otra parte, sentirse superiores a nosotros, pero también porque comenzamos a ofrecer un servicio diferente que gustó y generó ventas. Muchos de los negocios con los que competíamos eran en realidad especies de owner-operators, pero de servicios o reparación de camiones. Muchos mecánicos sin una preparación profesional, más bien empírica. Habían aprendido el oficio siendo empleados y un día decidieron independizarse, pero sin tener visión de negocios o la intención de profesionalizar sus actividades. Ahí fue donde fuimos encontrando nuestro nicho. Iniciamos con algo muy elemental, utilizar la computadora para realizar operaciones administrativas. Cuando naces y te educas en México, piensas que en Estados Unidos todo es mejor que en tu país, todo mucho más avanzado. Finalmente, eso es lo que nos proyectaron del primer mundo. Aún hoy, existen muchísimos pequeños negocios que compran un talón de recibos en alguna papelería y lo entregan a sus clientes como comprobante de los servicios. Utilizando habilidades y conocimientos en sistemas que había adquirido en México, decidí crear una hoja de Excel y tratar de automatizar la creación de la factura y su impresión. Recuerdo que había clientes que me decían, me gusta venir con ustedes porque me encanta la factura, parece un verdadero recibo. Si un día me auditan, esto sí se ve creíble, no como los que me entregan en otros lugares. Un auditor de la Hacienda Federal nunca me los validaría porque cualquiera puede comprarlos y llenarlos a su antojo. En cuanto a los servicios en sí,
Creamos un formato de inspección de vehículos con el cual buscábamos encontrar piezas o componentes con desgaste o dañados y que pudieran representar un riesgo para el conductor o posibles accidentes en el camino. A través de más de 100 puntos de revisión, empezamos a cautivar a clientes porque nosotros sí revisábamos los camiones y procurábamos ofrecer un valor agregado o plus que no pocos empezaron a valorar. De hecho, sin darnos cuenta, comenzamos a discriminar clientes. Existía un amplio grupo que tomaban esa revisión como una oportunidad de sacarles hasta el último centavo. Se sentían ofendidos y preferían no venir más, mientras otros lo tomaban como un servicio superior y de mucha calidad. Con el tiempo aprendimos que en el mercado laboral estadounidense, lamentablemente, la población latinoamericana inmigrante no tiene en su mayoría educación profesional y mucho menos formación en materia de negocios o de servicio al cliente. Según el Pew Research Center, en 1990, solo el 10% de los hispanos en Estados Unidos tenían una licenciatura o equivalente. Y aunque estos porcentajes han subido en las últimas 2 décadas, existen industrias como la del transporte y sus proveedores que se han quedado atrasadas porque, finalmente, las personas con niveles de preparación académica más elevadas no se interesan en reparar camiones. Esto genera que no necesariamente los negocios de servicios ofrezcan reparaciones desarrolladas en las mejores condiciones, con los técnicos más capacitados o las herramientas y equipos más adecuados. Por ello, muchos clientes se sienten defraudados y hasta desconfiados al visitar otros clientes o negocios. Y cuando nosotros realizamos esa inspección, piensan que queremos aprovecharnos, como quizá lo hicieron otros. Independientemente de si gustaba o no la inspección, fuimos atrayendo más clientes hasta llegar al punto en el que ya no cabíamos en el terreno rentado. Respecto a esto, por cierto, el dueño nunca reveló que era residencial, ocasionándonos múltiples problemas con los inspectores del municipio, o ciudad como le dicen acá. Y fue así que las multas empezaron a caer. Durante ese tiempo estudiamos de manera minuciosa el marco fiscal de Estados Unidos. Yo venía con un aprendizaje muy sólido obtenido en Monterrey y quería entender mejor cómo funcionaban las cosas. Teníamos un proveedor de refacciones, el dueño de la empresa era de origen pakistaní, que nos tomó aprecio. No sé si por el volumen que le comprábamos o porque genuinamente nos quería ayudar. Creo que era una mezcla. Lo cierto es que fue quien nos ayudó a abrir legalmente nuestra primera empresa. Mi mamá había radicado muy joven en Chicago y contaba con un número de seguro social que le asignaron mientras trabajaba. Pensando que era necesario tener uno, luego aprendí que no se requiere, decidimos utilizar para abrir la empresa a su nombre. Se abrió una corporación con una estructura legal muy similar a la de las sociedades anónimas mexicanas. El acta constitutiva se denomina Artículos de Incorporación. El documento que nos dieron para amparar dicha constitución fue un fax que llegó de regreso de la oficina del estado de Texas. Venía acompañado con el comprobante de registro. La misma persona nos ayudó a obtener el número de contribuyente y un permiso estatal de ventas. Con todo este papeleo puedes ir al banco y abrir una cuenta de cheques. Después de algunas semanas teníamos formalmente una empresa. Entonces empezamos a separar nuestra facturación de la de nuestro socio y a llevar cada quien su contabilidad financiera y sus recursos humanos y compartiendo el pago de gastos tales como renta y servicios. Mientras crecimos, gradualmente fuimos generando un pequeño ahorro que soñábamos utilizar para el pago del enganche de un terreno propio. Sin darnos cuenta, ello nos distanció y finalmente nos separó. Mi familia y yo teníamos un hambre de crecer, de mejorar no solo nuestro presente sino nuestro futuro y estábamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad. Preferíamos vivir en condiciones muy modestas, privándonos de lujos a cambio de generar el anhelado ahorro. ¿Y nuestro socio? No. Sus necesidades eran de más corto plazo. Se había embarcado en una hipoteca para adquirir casa. Después de todo, tenía muchos años acá trabajando duro y ahora que realizaba el sueño de tener su propio negocio, quería disfrutar de sus frutos. Decidimos no renunciar a nuestro objetivo y empezamos a buscar terrenos. Por meses, el dueño de la refaccionaria nos mantuvo ilusionados con ayudarnos a comprar un terreno que había visto y aparentemente estaba negociando por nuestra cuenta. Pero no hubo avances. Cada vez eran más frecuentes las visitas de los inspectores quienes amenazaban con cerrarnos. La intimidación de la que éramos objeto era fuerte. Aún recuerdo cuando uno de ellos nos dejó un citatorio para comparecer en corte. El nerviosismo y la tensión por permanecer ahí con decenas de personas esperando turno para hablar con el juez no se lo deseo a nadie. ¿Qué nos dirán? ¿Nos van a encerrar? ¿Deportar? ¿O clausurar el negocio? La resolución fue solo una multa más costosa por rescindir, pero con un plan de pagos. Nos enfrascamos urgentemente en la búsqueda de un terreno. El socio tenía la propuesta de otra persona, un terreno de tamaño muy similar al de aquel momento, pero por el que no pedían enganche para otorgar el crédito. Yo había logrado pedir informes y reunirme en varias ocasiones con un gringo, un señor que a simple vista podía parecer hasta racista,
pero que de cierta forma se identificó mucho con nuestro proyecto. Quien ahora era un millonario inversionista en bienes raíces, había amasado su fortuna después de haber empezado casi de igual manera que nosotros. Había empleado trabajando como mecánico en un taller de camiones. Mr. Robert, cuando pudo, se independizó. Puso su propio taller, en el que después se revendió camiones, más tarde partes usadas, y empezó incluso a reparar y comercializar pequeños aviones privados. Mr. Robert terminó adquiriendo enormes propiedades. Una de ellas nos la ofrecía a nosotros al mismo precio que la que prometía nuestro socio, pero con algo más del doble en tamaño. Como el socio no tenía fondos, decidió intentar mudarse al terreno sin enganche, y nosotros elegimos ir al de Mr. Robert. Ni por asomo sabíamos en la que nos estábamos metiendo. Era el verano del 2002, y gradualmente esa amistad o sociedad se fue degradando. Nosotros manteníamos los nervios a tope con el tema de la construcción del taller, mientras que el socio seguía viendo de qué manera seguir sin nosotros. El clímax llegó en una comida, el 31 de diciembre de ese mismo año. Nos solicitó que saliéramos a la brevedad posible del taller que compartíamos. Finalmente era él quien había firmado el contrato de arrendamiento y nosotros no aparecíamos en el documento. Nos amenazaba con adoptar medidas legales para desalojarnos si no lo hacíamos a pronto, sin importarles si estábamos listos o no con el nuevo taller. Nos decía que tenía socios nuevos que le exigían deshacerse de nosotros casi de inmediato. No era para nada la mejor manera de arrancar un año nuevo. Nunca lo vimos venir. Así terminó nuestra sociedad, forzándonos, ahora sí, a iniciar lo que verdaderamente sería nuestro primer negocio.